Ajá. Ya, ajá. Entonces, ¿qué otra cosa veías? Que, por ejemplo, la mediatriz, la línea recta mediatriz, que era la mediatriz entre Z1 y Z2, por la forma en la que es la N, los puntos de la mediatriz de esta recta tienen la propiedad de que la distancia de Z1 a ese punto es la misma que la de Z2 a ese punto, ¿no? Por definición de mediatriz. Entonces, eso quiere decir que el módulo de n de z para el z aquí es 1, ¿no? Por lo que puse aquí. O sea, si z es un punto de la mediatriz, entonces el módulo es el mismo que el módulo de z1 de z menos z1 entre z menos z2. Y como los z es un punto de la mediatriz, estos dos son iguales. Este módulo es 1 y eso quiere decir que todos los puntos de aquí, de esta mediatriz, se corresponden con el círculo unitario, ¿no? O sea, toda esa recta va a dar el círculo unitario, que es circunferencia de este color rojo, ¿no? Y ahora, como el Z1 va a dar a 0, entonces todas las circunferencias ortogonales a las azules que, digamos, encierren a Z1 corresponden con todas las circunferencias que estén adentro del círculo unitario que tengan centro en 0, ¿no? Y todas las circunferencias azules que, digamos, encierran a Z2, pues corresponden con las circunferencias que están afuera del círculo unitario. Con todas estas de aquí. Entonces, digamos que eso es como la forma de interpretar el hecho de que el cambio de coordenadas sea una rotación, me da este comportamiento cualitativo en la transformación de Möbius original. Pues es como una especie de rotación alrededor de los dos puntos fijos. Y esas transformaciones son las que se llaman elípticas, ¿no? Son las que se llaman elípticas. Ok. Ok, ¿cuáles siguen? Según yo siguen las hiperbólicas. A ver, déjenme ver. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, todo bien. Va. No, todo bien. Gracias. Ajá, entonces, a ver, ajá, las hiperbólicas es cuando la conjugada es una homotecia. A ver, vamos a eso. Ajá, entonces ahora vamos a recortar el dibujo. Ujú. Entonces, a ver, este sería el siguiente caso, ¿no? Le pongo aquí el título. Hiperbólicas. Entonces, las hiperbólicas pues van a ser cuando la m gorro de z pues, va a ser igual a alfa z, donde alfa va a ser un número real, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, aquí, cuál va a ser el análisis aquí?
A ver, más bien, voy a regresar acá. Voy a regresar a este dibujo. Ajá, entonces aquí la cuestión es que si el cambio de coordenadas M gorro es una motesia, o sea, es simplemente estirar o encoger. O sea, aquí en este cambio de coordenadas, si esta transformación M gorro lo único que hace es agarrar a Z y multiplicarlo por un número real, o sea, vamos a suponer que el real es positivo para que no sea, o sea, para interpretarlo, ya después si es, dependiendo del signo, de qué tamaño sea, podemos hacer el ajuste, pero si suponemos que es yo tomo aquí un punto y la homotesia pues estira, ¿no? Estira el punto, lo, lo va a mandar a cualquier complejo Z, lo va a mandar a otro complejo que viva dentro de la misma línea recta que pasa por ese punto y el cero, ¿no? Eso quiere decir que va a pasar, o sea, lo que pasaba en el caso de que la M gorro era una rotación era que las moradas eran invariantes y las azules se permutaban entre sí, es decir, cualquier recta que pasara por el cero se iba a dar a otra recta que pasara por el cero. En el caso en el que esta cosa sea una homotesia, entonces va a pasar lo contrario. Las azules van a ser invariantes porque las líneas rectas se van a mapear en sí mismas bajo la homotesia y las moradas se van a permutar entre sí. Es decir, cuando yo me tome esta circunferencia y le aplique la homotesia, pues voy a obtener otra circunferencia de estas, ¿no? Entonces va a pasar lo contrario que pasaba con el caso de cuando era una rotación. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo interpretar el movimiento de lo que pasa con la M conjugada, pues como si yo estuviera simplemente expandiendo hacia afuera todo el plano, ¿no? O sea, como me estoy moviendo sobre rectas, sobre las azules, del cero hacia el infinito, ¿no? Eso es lo que estaría pasando. Si esta cosa es una motesia, yo me estaría moviendo siguiendo la trayectoria de las azules, yendo del cero hacia el infinito. Eso quiere decir que de este lado yo estaría siguiendo la trayectoria sobre las circunferencias generalizadas azules, yendo de Z1 hacia Z2, pues porque Z1 va a dar infinito y Z2 va a dar perdón, Z1 va a dar a cero y Z2 va a dar infinito, ¿no? Entonces aquí el movimiento sería como flechas hacia afuera y aquí serían flechas que van recorriendo la trayectoria de las circunferencias azules de Z1 hacia Z2, ¿no? Entonces por ello es que la transformación se ve así. Ajá, o sea, el movimiento aquí, digamos que, pues como les dije, ¿no? O sea, recorres de Z1 a Z2 sobre circunferencias azules. ¿No? Y bueno, pues así aquí digamos que así se pueden interpretar, así se puede interpretar lo que hace la transformación. Pues vas de Z1 hacia Z2, recorriendo las trayectorias de las circunferencias azules, ¿no? Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Ok. Va, entonces, a ver, pues vamos a escribir eso. Ah, a ver, otra cosa que se me olvidó decir bueno, que sí lo dije ayer, pero ahorita que estaba haciendo el repaso no lo dije, es que en el caso de las elípticas, las curvas invariantes, bueno, o sea, aquí como esta es una rotación, las curvas invariantes son circunferencias concéntricas con el cero, ¿no? Y esas corresponden con circunferencias ortogonales a las circunferencias azules aquí, o sea, todas estas moradas correspondían con estas circunferencias concéntricas. Entonces, las curvas invariantes en una transformación elíptica iban a ser las circunferencias ortogonales a todas las circunferencias que pasan por los puntos fijos, ¿no? Eso me parece que pues aquí lo dice, ¿no? Bueno, y de hecho lo que estoy poniendo aquí es que son las curvas
que son las circunferencias que satisfacen que Z1 y Z2 son inversos con respecto a ellas, que pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que les dije hace rato. En este caso, ¿cuáles serían las curvas invariantes? Las azules, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en el caso de acá, si esta cosa es una homotecia, pues todas las azules son invariantes y entonces bajo el cambio de coordenadas, pues las azules, o sea, las circunferencias que pasan por los dos puntos fijos serían las curvas invariantes de la transformación. Exacto. A ver, entonces déjame. A ver, creo que hay otro dibujo que me puede servir para ilustrar esto. Pues no me dejan lo recorto. Aquí está ya. Ajá, entonces a ver, el otro dibujo, pues es nada más para hiperbólicas. Uno. Entonces, bueno, este dibujo ilustra lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Si la M gorro es una homotecia, si esta cosa es una homotecia, entonces pues solamente te mueves sobre las líneas rectas que pasan por el cero. Digamos que suponiendo que el factor por el que multiplicas es positivo y mayor a uno. Entonces las rectas son invariantes y te mueves del cero hacia el infinito. Y eso quiere decir que las que pasan por Z1 y Z2 son invariantes y te mueves de Z1, porque Z1 se corresponde con el cero en el cambio de coordenadas. O sea, vas de Z1 a Z2, ¿no? Sobre esa trayectoria. Va, pues ahora vamos a escribir todo esto que acabo de decir. Entonces, cuando, cuando M gorro de Z es igual a alfa por Z con alfa en R, tenemos que el mapeo M gorro tiene curvas invariantes. El mapeo M gorro satisface que, vamos a decirlo así. Así, pues sí, o sea, tiene curvas invariantes a las rectas por el cero y simplemente, bueno, y permuta, perdón, y las circunferencias concéntricas y las circunferencias concéntricas las circunferencias concéntricas, o sea, las moradas, se permutan entre sí, pues que cualquier circunferencia concéntrica en el cero, pues va a ir a dar
a otra circunferencia concéntrica en el cero bajo el mapeo M Goro, ¿no? Entre sí. Entonces, pues por esto, justamente por esto, podemos decir que M, la transformación M, mueve, entre comillas, aquí ah, ya me acabé el pizarrón. Ah, ya me acabé el pizarrón, qué mal, qué mal onda. Ah, ya hice un relajo aquí, a ver. Por ahí podemos decir que M mueve a los puntos, o sea, ya la transformación M, no la M gorro, puntos sobre las circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2. Bueno, así, lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, ajá, y por último, pues las curvas invariantes de M, pues serían las circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2, ¿no? De M hiperbólica serían las circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2. Ok. Y bueno, pues ya los dibujos serían estos dos, ¿no? Pues digamos, sería ya como cómo se vería en general una transformación de Möbius hiperbólica y esto sería como, pues el análisis ya con el cambio de coordenadas, ¿no? Aquí. Ok, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí. No, todo bien. O sea, la diferencia entre estas y entre las hiperbólicas y las elípticas Ujú. es que las curvas invariantes cambiaron de los círculos azules, más bien de los círculos morados a los círculos azules. Sí, sí, sí. Básicamente es eso. O sea, y también, o sea, es que también, o sea, si te fijas aquí en las hiperbólicas, ajá, las curvas invariantes son las azules, ¿no? Y aplicar la transformación de Möbius involucra un movimiento que, digamos, a cada punto, o sea, que cada punto del plano siempre va a vivir en una circunferencia que pase por Z1 y Z2, ¿no? Eso pues no es difícil de ver. Y cuando tú le apliques la transformación a ese punto, vas a caer en otro punto dentro de la misma circunferencia que pasaba por Z1 y Z2 y solamente te mueves, digamos, o sea, solamente te mueves sobre esa circunferencia yendo, en este caso, acercándote, digamos, un poquito más a Z2, ¿no? O sea, vas de aquí para acá. En el supuesto de que el dibujo sea así como aquí, bueno, que la transformación se comporte así como este dibujo. Entonces, en este caso las curvas invariantes son las azules, o sea, las que pasan por Z1 y Z2, y en el caso anterior, las invariantes eran las moradas, que era simplemente dar vueltas alrededor de los puntos fijos. ¿Sí? Ok, pero en las hiperbólicas, Ujú. eh,
siempre se alejan de Z1, ¿verdad? No dan vueltas sobre el círculo azul. No. O sea, no. O sea, las hiperbólicas siempre vas a ir de un punto fijo a otro punto fijo. Nunca te quedas dando vueltas alrededor de ese punto fijo. Puede Ah, ser que el recorrido sea muy ineficiente, eso sí, porque, por ejemplo, aquí, entre más cerca estás de la línea recta que la une a Z1 y Z2, pues el recorrido o sea, es curvo, pero es directo, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás por acá, pues el recorrido ya es ¿no? O sea, o sea, digamos, entre menos estés por esta zona, pues el movimiento puede ser así, ¿no? Eso puede pasar, que el recorrido, pues pensado en términos de la distancia euclidiana, a lo mejor el recorrido no es el más eficiente, ¿no? Pues si te vas por acá, pues puede pasar que hagas este recorrido para ir de Z1 a Z2. Pero sí, siempre te vas a mover de un punto fijo al otro. Nunca vas a estar dando vueltas alrededor de él. En las hiperbólicas. ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Y a qué se refería cuando dice M, o sea, la M como transformación, mueve a los puntos de la circunferencia generalizada que pasan por Z1 y Z2? O sea, ya no el cambio de coordenadas, sino M. Ajá, o sea, la M, esta, o sea, el análisis es aquí, ¿no? Primero, si la M gorro es una homotecia, entonces, pues cualquier punto del plano vive en una recta que pasa por el 0 y el, ¿no? Entonces, aplicas la homotecia y entonces ese punto va a ir a dar a otro punto dentro de la misma línea recta. Eso quiere decir que la M gorro mueve los puntos sobre las líneas rectas que pasan por el 0, ¿no? O sea, manda un punto de esa línea recta en otro punto de la misma línea recta. A lo que me refiero con que la M mueve a los puntos sobre las circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2, pues es eso, ¿no? Porque las rectas que pasan por el 0 corresponden con circunferencias que pasan por Z1 y Z2, y entonces cualquier punto del plano que esté bueno, va a estar en una circunferencia que pasa por Z1 y Z2, y entonces ese punto, cuando tú le apliques la M, va a ir a caer a otro punto de la misma circunferencia, ¿sí? O sea, cuando digo que la transformación M mueve a los puntos sobre estas circunferencias, a lo que me refiero es, pues, o sea, estoy utilizando el hecho de que esas circunferencias son las curvas invariantes, ¿no? Cualquier punto de la circunferencia azul, le aplicas la transformación y caes en otro punto de la misma circunferencia azul. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Ujú. Ok, ¿alguien más? Además, bueno, ok. Bueno, digamos que de las que tienen dos puntos fijos, solo nos faltaría ver un caso, ¿no? O sea, ya vimos este caso, y solo faltaría ver este. Estas son las más. Los que vamos a usar nosotros van a ser estos dos. Los que vamos a usar nosotros en el siguiente capítulo son estos dos. Este de aquí es un caso exótico que nosotros no vamos a usar, pero sí vale la pena mencionarlo. Nada más que aquí no tengo. Es que el dibujo de esa cosa fue muy complicado de hacer y no lo pusimos, pero a ver, creo que lo puedo encontrar en Google. Ah, mira. Puse loxodrómicas Mebius en Google y sale mi cara. ¿Dónde? ¿De dónde saqué yo? Yo tenía esa foto, pero ¿de dónde lo saqué?
Se fue la luz en mi casa y pues me desconecté. A ver, entonces vamos a compartir otra vez la pantalla. Ajá, a ver, entonces, a ver, ya encontré el libro donde está el dibujo, entonces espérame tantito, ahorita lo... ¿Dónde está? Ah, aquí está visualización de clasificación. 164. Ajá, a ver, entonces vamos a recortar esto. Entonces, a ver, lo que está pasando aquí, digo, aquí ya no. A ver, supongamos otra vez que este punto de aquí es Z1 y este punto es Z2, ¿no? O sea, estos puntitos de aquí, a los que parece que se está enredando esta espiral, son los puntos fijos Z1 y Z2, ¿no? Y entonces, o sea, bajo el cambio de coordenadas n y n a la -1, lo que está pasando es, a ver, supongo que estoy aquí en el plano, este es el 0. Si, ahorita escribo bien, ahorita escribo bien el texto, ¿no? Nada más quiero hacer primero el análisis. Si m gorro de z es un complejo así como este multiplicado por z, eso quiere decir que primero lo estoy estirando o encogiendo, dependiendo de cómo sea r, y luego lo estoy rotando, ¿no? O sea, lo estoy, digamos, ampliando y luego estoy girando. Entonces, lo que está pasando es que si yo me tomo, por ejemplo, aquí en el n gorro, si yo me tomo un punto en el plano y le aplico la m gorro, entonces primero lo voy a estirar y luego lo voy a rotar tantito, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, la transformación manda un punto en el siguiente, o sea, la imagen de este punto bajo la m gorro sería un punto que primero lo voy a estirar, o sea, lo voy a mandar a un punto sobre la misma línea recta y luego voy a rotar. Entonces, eso quiere decir que si yo a un mismo punto le aplico la transformación varias veces, lo que va a pasar es que ese punto lo voy a mover lo voy a estar moviendo sobre una espiral que, digamos, eh, se va alejando de cero, o sea, le va a estar dando vueltas al plano y se va a ir alejando de cero, ¿no? ¿Por qué se va alejando de cero? Pues porque en este caso estoy suponiendo que el número por el que estoy multiplicando, o sea, tiene módulo mayor que 1, entonces pues cada vez lo voy estirando más y por eso se va alejando de cero y va dando vueltas, pues porque estoy rotando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si yo me tomo un punto en el plano, lo que está pasando es que lo estoy estirando y estoy rotando, ¿no? Entonces, si yo le aplico muchas veces la transformación a ese punto del plano, pues entonces va recorriendo pues una trayectoria así como de espiral, donde vas a estar dando vueltas alrededor del cero y te vas a estar alejando del cero cada vez más, ¿no? Así se visualiza la M gorro. Y la M normal, lo que haría, pues como el cero se corresponde con Z1, pues eso quiere decir que tú vas a recorrer espirales que den vueltas alrededor de Z1 y en algún momento van a empezar a dar vuelta alrededor del punto Z2, ¿no? O sea, cuando ya estoy lo suficientemente lejos de cero,
lo que eso se interpreta como que dejo de dar vueltas alrededor de cero y empiezo a dar vueltas alrededor de infinito, ¿no? Y entonces eso quiere decir que me voy a empezar a enredar alrededor de Z2. ¿Sí está clara la idea? Ese sería el último tipo de transformación con dos puntos fijos. ¿Cómo ven? Sí, pues son las dos anteriores combinadas, ¿no? También así como... Ujú. Sí, sí, pues sí, son las dos anteriores combinadas, exacto. Y con la menor que 1, ¿qué pasaría? Pues lo mismo, solo que ahora en lugar de alejarte del cero, te vas a acercar. O sea, si la R es menor que 1, entonces pues te agarras un punto en el plano, ese punto primero lo encoges, o sea, te acercas al cero y rotas, ¿no? Entonces la espiral más bien la espiral más bien iría de Z2 a Z1, ¿no? O sea, porque si la R es menor que 1, entonces vienes de infinito y te empiezas a acercar al cero. O sea, solamente cambia la dirección en lugar de moverte en espirales hacia Z, de Z1 hacia Z2, te mueves más bien desde Z2 hacia Z1, ¿no? Eso es lo que pasaría. ¿Sí? Ok. O sea, ajá, o sea, aquí estoy utilizando la convención de que la R es mayor que 1 para interpretarlo, pero si la R es menor que 1, todo funciona igual, solamente que la dirección del movimiento cambia, ¿no? Pues en lugar de alejarme del cero, me estoy acercando al cero. Me estoy acercando al cero con espirales. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Víctor, ¿ibas a hacer algo? No, profe, todo bien. Bueno. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué se quitó eso? Ok. Entonces, bueno, este caso no lo vamos a usar, pero pues está bien mencionarlo, ¿no? Porque pues ya hicimos hicimos la chamba de analizar los otros dos casos de dos puntos fijos. Este es el último caso, que es el caso más bizarro. Y, ok, entonces nada más voy a mencionar qué es y ya. Y bueno, pues en este caso las curvas invariantes de esta transformación, pues son las espirales estas, ¿no? Las espirales, bueno, en el caso que ya estoy borrando, las curvas invariantes, pues son las espirales estas que salen del cero y se empiezan a alejar. Y cuando yo regreso el cambio de coordenadas a m, pues las curvas invariantes serían estas espirales, ¿no? Que no sé si tengan nombre, de hecho, pero bueno, a lo mejor sí tienen nombre. Te digo, pues como ese caso casi no se usa, bueno, por lo menos para lo que vamos a hacer nosotros casi no se usa, pues entonces nada más lo ponemos así como pues una peculiaridad. Entonces, loxodrómicas. ¿Cómo se escribe loxodrómicas? No sé si tiene acento. Así, en la O. Loxodrómicas. Entonces, si es M gorro de Z igual a R por E a la I teta multiplicado por Z. Ujú. Entonces, ajá. Entonces, en este caso, M gorro de Z bueno, M gorro nada más, ¿no? La transformación. Es la transformación nada más. M gorro de Z. M gorro mueve a los
puntos del plano sobre espirales que se alejan de cero. Por esto, la transformación M mueve otra vez los puntos sobre espirales ah, que van de Z1 a Z2. Ok, y pues ya, esa sería la idea cualitativa y el dibujo, ¿no? Entonces, este dibujo no lo puse en las notas porque nunca me salió. No supe cómo emular esas espirales, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Este es el dibujo que viene en el visual. Bueno, entonces ya tenemos los 3 casos de 2 puntos fijos, de transformaciones de Möbius con 2 puntos fijos. Estos dos, las elípticas, que son estas, las vamos a utilizar en el siguiente capítulo, y las hiperbólicas también. Estas ya no, estas no las vamos a usar. Pero, pues, bueno, ahí están, ¿no? Para que, como una curiosidad, como un dato curioso, pues ahí están. Nada más como una especie de adelanto, las elípticas van a terminar siendo rotaciones del plano hiperbólico, y las hiperbólicas pues van a acabar siendo traslaciones también del plano hiperbólico, nada más cambiando la noción de distancia. Cambiando la noción de distancia, va a resultar que esta cosa va a ser una isometría que va a corresponder a una rotación, y esta cosa también va a ser una isometría que va a corresponder a una traslación, ¿no? Y bueno, y esta, pues esa no va a existir ahí, ¿no? O sea, esas transformaciones no van a aparecer en el hiperbólico. Bien. Bueno, lo que seguiría sería el caso de un punto fijo. Y a ver, bueno, a lo mejor podemos decir un poquito de eso antes de irnos. Entonces, a ver. Si M tiene un punto fijo, vamos a ponerle Z1. Entonces, pues vamos a considerar el cambio de coordenadas que mande ese punto fijo al infinito, ¿no? Que va a ser, pues, básicamente esta transformación. 1 entre Z menos Z1, ¿no? Esto implica que M gorro tiene como único punto fijo
a infinito, ¿no? O sea, porque la M tenía un punto fijo. Entonces, eso quiere decir que la M gorro va a tener también un punto fijo. ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser la imagen del Z1 bajo esa transformación, pues que va a ser infinito, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué forma es la transformación que tiene un punto fijo? O sea, bueno, ¿de qué forma es una transformación que solo tiene el infinito como punto fijo? ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? Es una traslación, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, es una traslación. Ajá. Esto implica que pues M gorro de Z es igual a Z más B, ¿no? Ok. Y si la M gorro es una traslación, pues yo ya sé de las traslaciones. Pues a lo mejor hasta lo podemos hacer de una vez, miren. De una vez para matar todos los casos. O sea, porque yo de las traslaciones yo ya sé cuáles son sus curvas invariantes, ¿no? A ver, ¿dónde está el dibujo que quiero? Aquí está. Ajá. A las traslaciones, las curvas invariantes son rectas que son paralelas al complejo sobre el que estoy trasladando. Entonces, si en el cambio de coordenadas la transformación tiene esas curvas invariantes, ahorita vamos a ver cómo sería la transformación en general. Ajá. A ver, ahí voy, ahí voy. Aquí está. Entonces, a ver. Si la M gorro, el cambio de coordenadas es una traslación, pues entonces las curvas invariantes de esa traslación pues son rectas, son paralelas al vector sobre el que estoy trasladando, ¿no? O sea, eso ya lo podemos visualizar. Pues una traslación es simplemente agarrar todo el plano y deslizarlo en la dirección del vector, en este caso del vector B. Todas las rectas paralelas a B pues van a ser invariantes. Y además las rectas perpendiculares a esas rectas, o sea, las rectas paralelas a B van a ser invariantes bajo la traslación, eso ya lo sabemos desde el capítulo de isometrías. Y las rectas ortogonales a esas rectas paralelas a B, las rectas ortogonales a ellas, pues se van a permutar entre ellas, ¿no? Eso quiere decir que una recta ortogonal a las rectas moradas, cuando yo le aplique la traslación, pues va a ir a dar a otra recta ortogonal a las rectas moradas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que si yo me llevo esta situación con el cambio, con la inversa de n, o sea, con el cambio de coordenadas n a la menos 1, entonces, pues las moradas, a ver, las moradas aquí en este contexto de aquí son circunferencias generalizadas, o sea, líneas rectas que pasan, que solamente se intersectan en el punto del infinito, ¿no? O sea, el único punto en el que se intersectan todas estas rectas, pues es en el infinito. Entonces, todas estas rectas, pues van a ir a dar a circunferencias generalizadas que van a ser tangentes en el punto fijo Z1, ¿no? Bueno, aquí le puse Z0, ¿no? Pero bueno, van a ser tangentes en el único punto fijo que tiene la transformación, que es este. Todas estas van a ser esas circunferencias, ¿no? Circunferencias tangentes a este punto fijo. Porque todas estas circunferencias generalizadas son tangentes en el infinito. Entonces, bueno, pues estas van a ser tangentes en el punto que va a dar el infinito, que es el único punto fijo de la transformación. Y las azules, pues van a ser circunferencias generalizadas que van a ser ortogonales a las moradas, ¿no? Entonces, las azules con el cambio de coordenadas, pues van a ser estas circunferencias de aquí, ¿no? Circunferencias que van a ser ortogonales a las moradas originales.
Entonces, pues aquí lo que está pasando de este lado es que vengo del infinito, o sea, como que vengo del infinito y me voy, o sea, como que estoy dando, ¿cómo decirlo? O sea, en la traslación, pues yo vengo de este lado de la recta y estoy moviendo hacia ese lado de la recta, ¿no? O sea, como que voy del infinito, voy a recorrer, ajá, o sea, si yo le aplico muchas veces, si yo le aplico a un punto varias veces la traslación, pues me voy a mover sobre esta línea recta, ¿no? Entonces lo puedo interpretar como que vengo del infinito y recorriendo esta distancia y me vuelvo a acercar al infinito, ¿no? O sea que en el caso de estas circunferencias de aquí, las moradas, pues si yo me tomo un punto en el plano, la transformación M me va a tomar este punto y lo va a mandar a otro punto dentro de la misma circunferencia morada, ¿no? O sea, de tal forma que parece que me estoy alejando del punto fijo, que es Z0, pero al final de cuentas, si yo le aplico muchas veces la misma transformación, pues me voy a empezar a acercar al punto Z0, ¿no? O sea, me alejo de Z0, pero pues si le aplico la transformación la suficiente cantidad de veces, pues sobre esta misma circunferencia me voy a volver a acercar a Z0 otra vez por este lado, ¿no? Ok. Entonces, estas serían las transformaciones parabólicas. Bueno, vamos a ponerlo así. En este caso, M gorro, eso ya lo puse, ¿no? Que M gorro es una traslación. Ajá. M gorro es una traslación. Sus curvas invariantes son rectas paralelas a B. Y M gorro mueve a los puntos sobre estas rectas, ¿no? Entonces M mueve a los puntos sobre circunferencias generalizadas tangentes en el único punto fijo Z1. Ok. Y bueno, estas de aquí, bueno, eso ya no le puse el nombre. A ver, igual lo puedo poner aquí abajo. Vamos a recorrerlo esto para acá. Estas transformaciones se llaman parabólicas. Entonces, pues esas son las 4 transformaciones de Möbius posibles. Elípticas, hiperbólicas, loxodrómicas. Esas son las que tienen 2 puntos fijos y las que tienen un punto fijo se llaman parabólicas siempre, ¿no? Entonces, pues me parece que ya... Ah, bueno, ¿cuáles serían las curvas invariantes de las parabólicas? Díganme. Los círculos morados. Exacto, sí, sí. Los círculos morados. Entonces, bueno, pues ok, ya con eso, pues ya acabamos me parece que ya es lo último del capítulo de transformaciones de Möbius. Ujú.
A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mañana hago una última observación. Bueno, es que, a ver, es que ya son las 8, ¿no? Sí, mañana hago la última observación. Lo que pasa es que ayer que estaba viendo las elípticas, les hice un comentario de que aquí como la rotación es composición de dos reflexiones, eso quiere decir que la elíptica aquí la puedo ver como composición de dos inversiones circulares. Y eso va a pasar también en este caso. En el caso de las hiperbólicas, este también va a ser, como aquí es una homotesia y la homotesia la puedo ver como composición de dos inversiones circulares, entonces esta también va a ser composición de dos inversiones circulares. La loxodrómica, bueno, esa no, para esta necesito 4 inversiones circulares. Y la parabólica, pues aquí la traslación la puedo ver como composición de dos reflexiones sobre rectas paralelas, entonces eso quiere decir que esta también la puedo ver como composición de dos inversiones circulares. Entonces, nada más, eso lo digo mañana ya bien. Las que a mí me van a interesar, siempre las voy a poder ver como composición de dos inversiones circulares, y esta no la puedo ver como composición de dos inversiones circulares, esta la tengo que ver como composición de 4, pero eso no importa. Entonces, bueno, eso ya lo comento mejor mañana. Y pues ya con eso terminaríamos este capítulo y pues podremos hacer el siguiente examen.